Buenos días. Pues otro programa más de Estación Café. Vamos a ver el día de hoy, bueno, pues vienen las fechas del día 2 de la calendaria, de la Candelaria. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de los orígenes, de cómo de esta celebración y bueno, pues vamos a tratar de conectarlo con los temas cotidianos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues para darle ese enfoque o ese sentido apropiado o no, pero pues que al final de cuentas tenga un beneficio para ti, pues quienes te rodean, ¿no? Urbano, un beneficio urbano. Pues bueno, muy buenos días. Ciertamente ayer se festejó el Día de la Candelaria oficialmente. Entonces, esta celebración tiene doble origen en realidad. La que desde el catolicismo, desde el cristianismo católico, se celebraba en en el viejo continente, como le llaman en Europa, donde celebraban dos cosas. La primera era una conmemoración, y ese ya lo habíamos dicho en un programa, que habían presentado al niño Jesús pequeño en el templo, ¿sí? Y entonces, pues bueno, era como una celebración así, en la cual se llevaban después las figuritas del niño Dios con unas velas o veladoras, que eran las que pues la gente en aquel tiempo, que no había luz eléctrica, pues utilizaba durante todo el año. Entonces, que fuera un fuego bendecido. Por otro lado, en las Islas Canarias, al sur de España, había una Virgen de la Candelaria que en 1889 fue canonizada, y esta Virgen también tiene un niño cargado y tiene una vela de varita en la otra mano. No conozco mucho cuál haya sido el origen de por qué, es que al aparecerse, cuál fue el mensaje, porque toda Virgen en su aparición tiene un mensaje. Y pues por ello, estos dos, digamos, fechas se fusionaron de alguna manera. Solamente que la gente normalmente, ni siquiera el catolicismo, hace tanta alusión a la Virgen de la Candelaria, pero sí a esto del Niño Dios. Y otro dato también importante e interesante es que la gente aprovechaba en Europa para hacer la quema de los pinos que utilizaba en el interior de su hogar durante toda la época navideña. Entonces, que si se acuerdan, quienes hayan visto el programa especial de Navidad, ahí lo explicábamos, por qué se metía un arbolito navideño. Entonces, y esto pues mucho más antes del nacimiento del niño Dios. Entonces, por otro lado, acá en América, en la época precolombina, hacían la bendición los pueblos de los granos en esta fecha. ¿Por qué? Porque estaban preparándose para la entrada de la primavera. Entonces, donde otra vez empezaba a florecer todo y pues iban a empezar a sembrar. Entonces, para que la tierra estuviera de alguna manera bendecida, protegida de las plantas, de la sequía sobre todo, más de las sequías que de las plagas, hacían un ritual, una celebración en la que empezaban desde el día 1 de febrero a preparar todo para una hoguera, una gran hoguera que hacían, y en esta hoguera hasta el día 2 hacían una celebración donde como que ponían alrededor del fuego los granos, no los quemaban, pero sí los ponían alrededor, y ponían así como los granos que cada familia se dedicaba a sembrar y a cosechar. Entonces hacían una ofrenda al dios Tlaloc, que es el dios del agua. Y entonces, ¿para qué? Para que fueran bendecidas las siembras y que pues fueran abundantes frutos. Y con este fuego, haz de cuenta que lo que hacían era todos sus miedos de que no hubiera lluvias suficientes, todos los posibles plagas que se pudieran hacer, ¿no? Depredadores, incluso animales, bueno, roedores que les pudieran sabotear, pues no fuera así tan caótico, ¿no? Y pues para que todas estas nuevas siembras
fueran también así de bendecidas y esas cosechas futuras pues fueran fructíferas para ellos, ¿no? Entonces esta gran quema, el gran fuego nuevo era como reavivar esta llamita del invierno que acababan de pasar más crudo en lo que fue enero. En febrero de alguna manera pues iban como diciendo que ya la estamos librando de un crudo invierno, ahora vámonos preparando. Nos logramos, ¿verdad? Se logró, sí. Entonces, y por ejemplo, van a preguntarse, ¿por qué lo de los tamales y el champurrado o el atole que hagas en esta celebración? Bueno, pues aquí al menos en América, el maíz es uno de los principales productos, ¿sí? Que incluso los españoles conocieron. Se fijaban que los pueblos que quedaban, ¿no? Indígenas, utilizaban mucho este producto natural, entonces lo que hicieron fue ir haciendo una fusión de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta celebración es una mezcla, pero claro que tiene más peso el católico que el prehispánico. Pues sí, que es el de nuestras raíces. El sentido histórico propio, ¿no? Ajá, entonces en la iglesia lo que te dicen es que no dejes de tener esta inocencia de un niño, de la inocencia que tiene un niño. Entonces dices tú, ok, sí, ¿verdad? Y es cierto. Sin embargo, con la responsabilidad de tu adulto. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar hasta un punto de vista urbano en nuestra cotidianidad, espiritualidad urbana? Bueno, porque aquí, ¿qué puedes hacer tú en tu día a día? Prepararte para cuáles van a ser tus nuevas semillas en esta entrada de la primavera. Seas o no religioso, profeses o no, pero esta es la conciencia que compartimos el día de hoy. ¿Cuáles van a ser tus semillas que vas a sembrar para este año? ¿De qué van a ser? Pues si no haces una hoguera, pues puedes incluso prender una velita, ¿no? Porque pues esto era algo muy común en esta celebración de Candelaria. Porque Candelaria viene de candelas, es decir, de candelabro, de pues, fuego, de vela, precisamente de luz. También por eso en las levantadas, pues por eso siempre tienes una velita. Traes tu velita y todo el pedo, ¿no? Que de hecho mucha gente, la levantada oficial del Niño Dios era el día 2. Pero como pues eran muchísimas familias, no se daban abasto. Entonces, ¿qué hacían? Pues empezaban desde el 6 de enero, todo ese periodo hasta el 2 de la Candelaria. Luego muchos se extendieron hasta que fuera antes de miércoles de ceniza. Pero eso ya fue como la evolución y la adecuación a la modernidad. Entonces, lo que les comentaba que puedes hacer es, haz una lista de cuáles son esas semillas que dieron frutos tu año anterior o tu ciclo anterior, cuáles vas a volver a sembrar, cuáles te gustaría ahora como experimentar y vivir. Y no solamente estamos hablando de propósitos, o sí, ¿no, verdad? O sea, sí. Pueden ser propósitos para materializar algo, o sea, proyectos, bueno, a eso me refería, no solamente a proyectos de cosas que quieres hacer o continuar haciendo, sino que también son esas semillas, primero desde el interior, ¿verdad? O sea, los cambios trascendentales que necesitas en tu interior para conducirte espiritualmente y luego urbanamente. O sea, lo que tengo que sembrar en mi interior para ser un poco más bondadoso, pero con mucho cuidado de no tener que hacer este tipo de cosas para seguir cumpliendo expectativas ajenas, ¿verdad? O sea, y eso fue un ejemplo. O sea, si yo quiero ser más bondadoso, no solamente para el reconocimiento de los demás, no solamente para tener yo ese ego inflado de decir, mira, la gente cree que soy bien bueno. No es para eso, o sea, es desde el interior, para esa conducción interna. Y sobre todo que estas son ofrendas para el espíritu, o sea, cuando tú trabajas en tus virtudes internas, o sea, de ver las cosas con optimismo, de ser alegre, de ser empático con los demás, de ser bondadoso, de ser, no sé, algunas otras virtudes, no hacerlas para el reconocimiento de los demás, ¿verdad? O sea, qué bueno si alguien te reconoce algo, ¿no? Que haces por él o por ellos, pero
pero siempre sin esperar nada a cambio. Dice, ¿no? Que incluso el dar siempre, aunque digas que es sin esperar nada a cambio, siempre esperamos algo a cambio, aunque sea el reconocimiento, aunque sea un gracias. Un gracias, ¿no? Entonces, bueno, que no está mal, ¿verdad? Pero, tío, siempre ese tipo de semillas que vas a plantar, primero que sean las interiores, ¿no? O sea, a ver, ¿qué necesito ser? Ser menos corajudo, ser menos duro con la gente que está a mi alrededor y no le tengo paciencia a alguien, y no, son ejemplos, ¿verdad? Pero cada quien observe qué son las cosas que necesitas ir sembrando y luego ir alimentando en el día a día. Ajá, yo a eso le llamo, por ejemplo, cuando son semillas internas de tu personalidad, yo a esas le llamo, ¿cuál es tu edición, por ejemplo, 2024? Y con edición no significa que seamos otra persona, sino esta actualización de nuestro ser, que todos los días trata de decirnos, por ahí no, o sea, por ahí no esto, ¿no? Entonces, veía el otro día un video del canal del vampiro canadiense, y él decía, si a ti te está yendo mal con la pareja, con la familia, con el trabajo, con los amigos, con tus vecinos, y dice, o sea, con todos tienes problemas, entonces ahí tienes que revisar cuál es la constante, y resulta que la constante eres tú. Dice, ¿y esto qué quiere decir? Que entonces tú tienes que darte cuenta pero él hablaba desde una parte, usa otras palabras, pero traducidas en esto es, ¿cuál es tu parte corresponsiva de todo este asunto? En todos esos grupos sociales o relaciones, ¿cuál es tu corresponsabilidad? ¿Estás siendo demasiado honesto o agresivo? O sea, que no buscas siquiera la manera más, sin dejar de decir la verdad, pero la manera más asertiva de decir las cosas. Está siendo a lo mejor envidioso muy sutilmente y no te estás dando cuenta, y eso es lo que la gente sí está percibiendo, por eso hay un choque. Sobre todo el tema bueno, ahorita que traes este ejemplo de la asertividad, o sea, la asertividad tiene muchas aristas y una de ellas es, primero, es necesario que, ¿no? O sea, la otra es, me atañe eso que está sucediendo como para tener que decir las cosas también, o sea, hay cosas que no nos incumben, ¿verdad? O sea, y tenemos que decirlas. Soy yo la voz que necesita esa persona. Pero es porque a veces no podemos, con algo que estamos observando, no podemos experimentarlo sin tener que hablarlo. O sea, a veces también hay que dejarlo solamente fluir, ¿verdad? Pero para eso necesitamos estar centrados. Y no es que te estés haciendo güey, sino que simplemente lo puedes transformar en, ok, a ver, si yo estuviera en esa situación, si esa conciencia fuera para mí, ¿yo cómo reacciono? ¿Yo cómo voy a accionar ahora? O sea, ¿cómo estoy reaccionando en un primer momento? Pues entonces ahora, ¿cómo voy a accionar diferente? Entonces, esas son las semillas. ¿Y qué es una semilla? Al final de cuentas es un recurso. ¿Por qué? Porque de ahí va a surgir un fruto. Entonces, de todas tus semillas... Las semillas no son gratis. ¿Cuáles son tus recursos que al final de cuentas vas a tener como, digamos, beneficio, ¿sí? O recompensa, como quieras verlo, pero al final de cuentas son tus recursos. Entonces, si tú estás sembrando sin darte cuenta la semilla le decía a Joe ayer, o sea, me he fijado que hay gente que es buleadora, o sea, que es carrillota, mal plan, que ni siquiera se detiene si se lleva con la persona o no. O sea, su único recurso que tiene es eso, ser carrilla. Su único recurso para enfrentar algunas situaciones, incluso, o sea, su único recurso para ser gracioso es estar acarrillando, y no con un doble sentido o con bromas algo inteligentes, ¿no? O sea, con aspectos físicos, con otro tipo de cosas, ¿no? Pues eso no va, ¿verdad? O sea, ese tipo de recursos para algo. Y que al final de cuentas es para enmascarar una serie y múltiple de heridas que no has querido ver, que no conoces, que no reconoces, que no quieres hacerte responsable de ti. Entonces, pues bueno, esa es la explicación, sin embargo no es la justificación, porque no vamos a quitar o no nos podemos quitar nuestro grado de corresponsabilidad,
y esto no lo justifica, simplemente pero que explica para que tú tomes esas acciones, o sea, desde poner un límite hasta tú por mismo ponerte un límite a ti, o sea, ¿por qué insistes? ¿Por qué aguantas tantas cosas? O sea, Ajá. también es ese límite de, espérate, ya no estoy en plan de estar aguantando estas situaciones, ¿verdad? Y pues sí, o sea, decirle al otro, ya no estés chingando, ¿verdad? O sea, sí es necesario. El poner límites, ¿verdad? Te quiero igual y si no, pues también, ¿verdad? Sí cabes en mi puerta, ¿no? O sea, para que salgas. Entonces, por poner un ejemplo de estos recursos que podemos tener, que los recursos no solamente son materiales, los recursos son en habilidades, en cuestiones de habilidades, en cuestiones de dones incluso, en tus propias capacidades. Ajá, los valores también son otra clase de recursos. Entonces, si seguimos la analogía de las semillas, ¿sí? Pues cada una de esas son semillitas que vamos a ir cuidando, que vamos a ir regando. ¿Con qué? Con ciertas acciones que vamos haciendo en el día a día. O sea, decía yo hace rato, o sea, si suele ser muy rígido, muy inflexible, muy aprensivo, bueno, entonces, ¿qué vas a empezar a practicar? Pues la semilla de la paciencia, la semilla de la flexibilidad, la semilla de la asertividad en todas sus aristas, la semillita de la sensatez, que mucho lo ha mencionado yo, no solo el de la prudencia, sino de su pareja la sensatez, ¿no? Entonces, o sea, ¿y cómo las voy a ir practicando? Un día a la vez, dándome cuenta. Hay hace unas semanas atrás yo compartí, sí fue en enero, compartí un pequeño video aquí en el canal de una agenda esencial se llama, que bueno, varias personas de acá, de nuestra ciudad adquirieron. Y es quienes vieron ese videito, es una agenda que te permite ir concientizándote día por día en qué estás trabajando, pero día a día de cada mes, porque cada mes puedes ir actualizando o puedes ir siguiéndole si no ha sido todavía integrado, porque para que algo que tú haces todos los días se convierta en una actitud, pues tienes que ponerla en práctica como de 21 a 28 días, ¿sí? Pues los meses, pues sí, mínimo traen esos días. Perdón, se me olvida. Entonces, vas registrándolo. Si tú no tienes una agenda esencial, pues ten una libretita y ve haciendo ese checklist de todos los días. Hoy lo hice, sí lo hice. Yo compré una. Yo compro una. Porque yo decía, bueno, o sea, muchas veces hay cosas que se nos hacen, pues a lo mejor un poco caras y así, pero gastamos en otras cosas que no te traen ningún otro beneficio. Pero tiene mucho beneficio porque, o sea, este tipo de cosas tú las anotas, qué cosas estás trabajando y eso te lo está recordando. Y tú vas viendo un seguimiento de, este día sí lo hice, este día, ¿no? Entonces, yo anoté ciertos propósitos, digamos, positivos, o sea, que tengo que cuidar, que la alimentación, que leer un poco más, que ese es de los que no he hecho, porque este año me propuse leer un poco más, porque últimamente he dejado de leer, normalmente sí leía mucho. Pero al menos voy observándolo, ¿verdad? Tampoco me voy a estresar de que no he hecho esto, o sea, porque sé que también tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero al menos lo vas observando y lo vas concientizando de decir, bueno, esto no lo he hecho, bueno, pues a lo mejor el mes que entra ese va a ser una prioridad, ¿no? La subo de prioridad, pero este mes sí estoy haciendo esto, sí estoy haciendo esto otro. Y cosas que quiero dejar de hacer también, ¿verdad? Entonces también lo vas revisando y eso pues son mecanismos, herramientas de conciencia, ¿verdad? Ya hemos dicho también aquí en el canal mucho acerca de medita, reflexiona, interioriza, pero esta es una herramienta más materializada de estas cosas, ¿verdad? Porque tú vas revisando qué estás haciendo, ¿no? Y no lo lleves como una agenda como que muy rigurosa porque luego te estresa, ¿no? De que tienes que estar haciendo como que un checklist, pues no, o sea, son cosas que se supone que te interesan, ¿verdad? Entonces... Porque tú te interesas, eres pues, tu prioridad, tu cuerpo es la tierra, o sea, y nuestro cuerpo pues viene de la tierra, lo dicen en el catolicismo, polvo eres y en polvo te convertirás.
Y siguiendo esa analogía, entonces, nuestro cuerpo es nuestra tierra, nuestra parcela, nuestras hectáreas, como quieras llamarte, pero eres la tierra donde se van a sembrar esas semillas y donde vamos al final de cuentas a hacer esta cosecha. De hecho, cada mes que termina en esta agenda esencial, viene a hacer reconocimientos de qué lograste, o sea, de lo que te propusiste, de qué te diste cuenta de tus acciones, ¿no? En general, es de cómo celebras tus logros, incluso todo eso, haz de cuenta, se vacía. Y eso es ir haciendo una actualización. Entonces, eso es a lo que se refiere este tiempo de la Candelaria o este tiempo del fuego nuevo, donde cómo voy a avivar mi fuego interior, hacia dónde me va a llevar, a que esté siguiendo apagada, o a que luego me desborde y ande quemando gente, o sea, pues tampoco, ¿verdad? Sino en la justa medida de lo que sea para ti, que te contribuya a ti, porque tú no puedes estar invirtiendo en la cosecha de otra persona, y menos si no son socios oficiales, y que aunque sean socios oficiales, se tiene una cláusula, ¿no? Donde puedes perder, ¿verdad? Entonces, lo mejor es invierte primero en ti. Entonces, desde esta conciencia nos vamos y los dejamos de cuáles son esas semillas que quieres renovar, que quieres retomar o que quieres actualizar, que no habían estado. Date esos permisos y visualiza tendremos un programa especial de primavera donde vamos a trabajar un pequeño ejercicio urbano que puedes hacer de esta actualización y tomar este tiempo, ¿sí?, de final de corte para el nacimiento o el florecimiento, ¿verdad? Así es, y pues a chingarle, ¿verdad? A trabajar en uno mismo. Sí, no nomás a la hora de la adoración y del bolo y de todo eso, ¿verdad? Ten tu, ¿cómo se llama? Tu velita encendida en tu vida diaria también. Bueno, pues eso es todo. Es todo por hoy. Por ahora. Amigas y amigos y amigues. Saludos a todos. Bonito fin de semana. Largo de puente.